día tenemos nuestra cuarta presentación, la historia en nuestras historias. Esta presentación estará a cargo del doctor Pablo Jiménez Rojas, es pastor, escritor y conferenciante. Cuenta con 2 maestrías, una en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico y otra en Sagrada Teología con especialidad del Nuevo Testamento y homilética de Christian Theological Seminary en Indianápolis, Indiana. Además, un doctorado en Ministerio de Columbia Theological Seminary en Daycourt, Georgia. El reverendo Jiménez ha escrito varios libros, entre los que se destaca Predicación para el siglo XXI. Es el pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Espinosa, Dorado, y es el director de drpablojiménez.com. Y yo tengo que añadir que todos los días yo recibo un email del doctor Pablo Jiménez Rojas. Consecuencia, así que es parte de mi familia cibernética. Y yo estoy en migración, como ustedes ven, pero soy un migrante perdido en el desierto. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, que se les bendiga. Yo voy a hablar extemporáneamente siguiendo la presentación. Les prometo que el escrito va a estar en mis redes esta tarde, ¿ok? Para que lo puedan descargar en PDF. Y comenzamos hablando acerca de que cuando hace 34 años yo comencé mis estudios teológicos aquí en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, el seminario estaba en un momento de transición. En las clases de teología y de Biblia todavía imperaban los alemanes, ¿verdad? En Antiguo Testamento Bultmann, von Rath. En Antiguo Testamento von Rath, en Nuevo Testamento Bultmann, en teología Barth, Tillich, Bonhoeffer. Y se estaba por otro lado comenzando a considerar los escritos latinoamericanos, o sea, Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, Juan Luis II, pero en lo que tenía que ver con teología práctica, estábamos todavía en el oscurantismo de los libros ultraconservadores, publicados por casas que rayaban en el fundamentalismo. Y así llegamos a esta dicotomía donde cuando usted estudia homilética, usted todavía está utilizando libros a veces escritos en el siglo XIX que son parte del antiguo modelo homilético racionalista que viene de Gran Bretaña. El libro de Spurgeon en español sigue en prensa. El libro de John Brodus en español sigue en prensa. Y el libro de Crane, que es básicamente un refrito del libro de Brodus con algunas muy poquitas cosas para contextualizar. Por ejemplo, tiene unos trabalenguas en español que usted puede utilizar, ¿verdad?, para ir desarrollando su dicción. Pero fuera de eso, el mismo libro de Brodus. Ese libro, que fue el que yo usé de texto aquí en el Seminario Evangélico, todavía está en prensa. ¿Cuál es el problema que trae eso? Primero, la teología deductiva tradicional de la introducción, declaración de una proposición, el cuerpo del sermón dividido en 3 puntos y una conclusión con un poema o con una anécdota, ese es un modelo desfasado. Y no solamente es desfasado, es un vestigio colonial. Nos llegó como una imposición colonial europea y estadounidense. Es un sermón monológico, racionalista, es un sermón individualista, es un sermón autoritario que choca con todos los valores de la teología contemporánea y del espíritu posmoderno. Por lo tanto, más que una crítica formal, que yo lo he hecho en otros lugares, quiero en esta hora centrarme en una crítica ideológica a ese modelo.
Este es un modelo que se desarrolla con la expansión colonial del siglo XVIII, que llega a América como parte de esa expansión colonial y sigue siendo un vestigio colonialista que todavía está privilegiando los valores del modernismo racionalista. Por eso es que no se habla en esos libros de un tema o de una idea central, sino de una proposición. Usted está proponiendo una verdad basada en la autoridad que tiene la persona que predica y la educación que tiene la persona que predica, que la audiencia tiene que aceptar de manera autoritaria, acríticamente. Y durante el sermón se supone que usted exponga por qué esa idea es cierta. Y la audiencia lo único que tiene que hacer es no evaluar, sino aplicar la verdad que se le está dando. Pues mire, eso en términos ideológicos está hablando de los valores del individualismo racionalista de la modernidad. Y la propuesta mía es que la iglesia tiene que trascender ese bastión colonialista dentro de nuestra teología pastoral. No podemos tratar de presentar una teología de avanzada utilizando un modelo anquilosado como ese, porque la forma tiene mucho que ver con el contenido. Yo no puedo dividir la forma del contenido. Si yo presento una idea de avanzada en un modelo atrasado, estoy presentando una idea atrasada. Si yo hablo de una teología comunitaria como un modelo que es autoritario, estoy siendo autoritario. Vino nuevo. Por lo tanto, exactamente, el vino nuevo, como dijo el Señor Jesús, requiere de nuevas estructuras, de otras. Así que es necesario que nosotros fomentemos el estudio, el desarrollo, el uso de formas homiléticas novedosas, que sean congruentes con nuestra teología y que sean congruentes con el contexto, que partan de nuestro contexto, hablando desde el sufrimiento del pueblo caribeño. Y cuando hablo del pueblo caribeño estoy hablando en su expresión multicultural, del Caribe francés, del Caribe de habla inglesa, del Caribe que habla creol, del Caribe que habla patuá y del Caribe que habla español. El sermón narrativo es una gran herramienta para esto, porque el sermón narrativo presenta aspectos del texto bíblico y aspectos de la teología utilizando historias, así en plural. En el sermón narrativo usted puede hablar de historias bíblicas, pero también puede hablar de nuestra historia, puede hablar de la historia de la iglesia. O sea que en el sermón narrativo se conjugan toda una serie de historias de las cuales les voy a hablar en unos momentos. ¿Cuál es la función? ¿Para qué existe el sermón narrativo? Existe para involucrar al oyente, a la persona que escucha, al hombre y la mujer que escuchan la palabra, dentro de la historia. De manera que ya no es una historia extraña, sino que es mi historia. De esa manera, nosotros nos identificamos con el mensaje del poder liberador del Evangelio, para nosotros experimentar ese poder liberador y actualizarlo en nuestra propia vida. Para usar la frase feliz de Carlos Mesters, lo que se busca en el sermón narrativo es leer la Biblia en la vida y la vida en la Biblia. John Dominic Crossan afirmó que nosotros estamos rodeados por historia. La cita dice: los seres humanos no podemos salirnos de la narración. Podemos salirnos de algunas historias en particular, o podemos evitar ciertas historias, pero no podemos salir de la narración como tal. El mundo en el cual vivimos es un mundo narrativo, creado por y en historias. Ahora, ¿por qué recalcamos la multiplicidad de las historias? Porque tenemos que tener cuidado con ciertos materiales homiléticos que nos presentan una visión individualista de la predicación narrativa, diciendo que en la predicación narrativa yo lo que voy a hacer como predicador es relacionar la historia bíblica con la historia personal de cada individuo para llamar a ese individuo a la fe.
Si hacemos eso, estamos cayendo de nuevo en el individualismo religioso y estamos predicando una teología anticomunitaria. Por lo tanto, tiene que quedar claro que hay 5 historias que se van conjugando junto con la historia bíblica. En primer lugar, está la historia personal. Cada uno de nosotros tiene una historia personal. Esa historia personal se compone de 3 elementos. Usted tiene la crónica, lo que Freud llamaba el id. Es todo lo que usted le ha pasado, está archivado en algún momento, en alguna parte de su inconsciente. Todo. Pero eso no tiene orden. Eso no tiene orden. Si usted pudiera entrar a ese espacio, hay un recuerdo de cuando usted tenía 5 años, con otro de cuando usted tenía 28 años, de algo que pasó ayer, con algo que pasó hace 20. No tiene orden. En segundo lugar, después de la crónica, usted tiene la narración. Usted tiene la narración. Y en esa narración es que usted toma algunas cosas de la crónica, y las va poniendo en orden. Y eso es lo que compone la memoria. Usted no recuerda todo lo que le ha pasado. Su memoria es selectiva. Y no solamente es selectiva, usted recuerda elementos de la crónica y lo pone en orden. Y le pone no solamente un orden cronológico de qué pasó primero, qué pasó después, le pone una trama que tiene hasta punto culminante. Por eso es que una de las formas que, contradiciendo la homilética que recibimos de Europa y de Estados Unidos, sobrevive sobre todo en la iglesia pentecostal del Caribe, es el sermón de testimonio, donde la persona cuenta su historia, pero dándole un arco, dándole toda una estructura narrativa de introducción, trama, punto culminante y desenlace. Pero aparte de eso, hay otro elemento bien importante, que es la interpretación. La interpretación. O sea, esa memoria yo la tengo que interpretar y necesito parámetros. El Evangelio nos ayuda a interpretar la historia. Y por eso es que tenemos conversión. Porque hay un momento donde hay una incongruencia, donde la historia que yo me cuento a mí mismo de quién yo soy, yo no me la creo. Y necesito un nuevo modelo interpretativo. Y cuando yo cambio de modelo interpretativo, tengo una conversión. Aparte de esto, nosotros tenemos la historia maestra, que son las grandes historias de nuestra cultura, que son equivalentes a las historias, las macrohistorias, los metarrelatos. Pero también hay microrelatos, microhistorias, que son aquellas de los grupos más pequeños de la sociedad, y tenemos las historias escondidas. El problema es que nosotros proclamamos un evangelio que es parte del cristianismo, y el cristianismo tiene una metanarrativa que se llama la cristiandad. Y la cristiandad fue usada para legitimar la violación de nuestras abuelas, y fue utilizada para legitimar el esclavizar a nuestros abuelos. Por lo tanto, tenemos el problema de que la cristiandad como historia maestra hace que la gente no nos crea. ¿Por qué? Porque Jean-François Lyotard, un antropólogo francés, define la posmodernidad como la incredulidad hacia las historias maestras. La gente no nos cree porque nuestra historia maestra legitimó la violencia en América. Por eso es tan difícil predicar el evangelio en América, porque no nos creen. No nos creen. Porque nosotros somos los herederos de esa metanarrativa, de esa historia maestra, de ese metarrelato de la cristiandad. Por lo tanto, tiene que quedar claro que nosotros tenemos una gran tarea. Nuestra meta es desarrollar una homilética que incluya el sermón narrativo, la predicación narrativa, pero que sea una homilética liberadora, que libere al pueblo de las consecuencias psicológicas, sociológicas y económicas del colonialismo. Y eso se puede hacer. El sermón narrativo
sobrevivió de manera particular en las comunidades afroamericanas en el sur de los Estados Unidos. Y mientras a ellos se les estaba enseñando que eran inferiores y que la Biblia probaba que ellos eran inferiores, las historias bíblicas te traían microhistorias e historias escondidas de liberación. Y ellos afirmaron esas microhistorias. Y ellos afirmaron esas historias escondidas. Y nosotros podemos hacer lo mismo. En fin, lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar la radicalidad del Evangelio. Y el sermón narrativo, la predicación narrativa, puede ser muy útil en eso. ¿Para qué? Tenemos que recuperar la vieja historia, prestando atención sobre todo a los elementos subversivos de esa vieja historia. Porque solamente cuando recuperamos ese evangelio de poder liberador, vamos a poder leer la vida en la Biblia y la Biblia en la vida.